Bueno, bien, entonces por recapitular un poco lo que hemos dicho del anticristo, es un ser personal, sí, eso lo tenemos claro. Va a ser un rey con gran poder, eso también hay que tenerlo claro. Va a someter a todas las naciones, someter en sentido positivo, dijéramos, todas las naciones se rendirán ante él. No va a ser un dominio, dijéramos, por la espada, sino que será un dominio de la seducción, será un dominio propio del príncipe de la mentira, que va a dominar, a poseer a ese gran rey. Además, el estilo parece que coincide bastante la tradición de la Iglesia con la novela de Benson, del Señor del Mundo. No sé si la conocéis, si la habéis leído. Es una novela, por tanto es ficción, pero el relato que hace yo creo que es bastante fidedigno con lo que es la tradición de la Iglesia y es bastante plausible que pueda ser algo parecido a lo que se dice ahí, en la que hay pues una persona que vendrá como con gran ínfula de pacificador, una paz universal y todo humanitarismo, todo un buen rollito. Los animales sufren, no nos los comamos, la gente enferma y muere, pongámonos vacunas, rollos así, en plan cosas buenas y bonitas y tiernas. Las abuelitas lo verán por la tele y dirán, mira, quin bon home. Yo creo que un poco ese rollo es factible que sea. Esa gran impostura, esa gran apostasía tomará la forma de un buenismo. Yo creo que eso también puede ir bastante por ahí para hacerse rey. Para hacerse rey del mundo, señor del mundo, como titula la novela. ¿Vale? Algunos ejemplos de personas que han prefigurado la figura del anticristo. El ejemplo más claro y que es precristiano, o sea, pre-Cristo, es el que todo el mundo dice que es al que se refería primeramente Daniel en su visión, es Antíoco. No sé si os suena este hombre. Sí, que se cargó Jerusalén, la destruyó completamente, entró en el templo, etc. Y por tanto él hizo una persecución al pueblo de Israel que fue muy cruenta y que coincide bastante con lo que explica Daniel. Entonces siempre se ha puesto como una prefigura que no puede aún considerarse ni siquiera prefigura del anticristo porque es antes de Cristo y por tanto tampoco tiene sentido hablar de anticristo antes de Cristo, pero sí como una prefigura del mal que vendrá después. Y en la época moderna pues hay ejemplos más cercanos y también evidentes, ¿no? Todo lo que es la Revolución Francesa y sus líderes y sobre todo quien culmina esa revolución, que es Napoleón, pues también de él se ha dicho varias veces, ¿no? que era el anticristo. Por varios motivos. Primero porque, claro, la Revolución Francesa supone un cambio total, una nueva religión. Veremos que llegará la gran apostasía y esa gran apostasía tomará la forma de alguien que se pone en el lugar de Dios, que toma el culto de Dios, y la Revolución Francesa fue ese intento, ¿no?, de sojuzgar y de hacer una nueva religión con un nuevo calendario. Leí una cosa con Donde que no me la sabía, mira que me sabía bastantes cosas de la Revolución Francesa, pero prohibieron incluso la venta de pescado en los días de Cuaresma. Prohibida. O sea, claro, hacemos un nuevo calendario, pero como la gente aún será carca y seguirá con el antiguo, el día de Cuaresma estaba prohibido vender pescado. Y bueno, claro, entonces la Revolución Francesa que culmina con Napoleón, que además se corona a sí mismo y todo el mundo coincide con que es la fecha del fin del imperio romano-germánico, pues eso ha llevado a mucha gente a decir que es el anticristo. ¿Por qué? Por exclusión, porque como os he dicho antes, que la hipótesis que vamos a trabajar un poco ahora es que el catejón
toma la forma del Imperio Romano, pues entonces, claro, cuando desaparezca el Imperio Romano, entonces es cuando llega el Anticristo. Y esto, como formulación, es válido, porque es tradición de toda la Iglesia, de los primeros padres sobre todo, y de toda la tradición posterior, que esta idea de Catejón, como lo que retiene la venida del Anticristo, es el Imperio Romano. El Imperio Romano en toda su extensión, tanto física como jurídico-política. O sea, todo el entramado institucional del poder político que supone ese imperio, que fue propedéutico para la propagación de la fe y que está siendo barrera de contención, barrera de retención de la manifestación del hombre de inequidad, pero que al mismo tiempo será también de donde nazca el Anticristo, porque es de esa bestia de la que salen los 10 cuernos. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos esa hipótesis, ¿no? Como parece que el Imperio Romano se acabó, entonces es Napoleón. Claramente no era Napoleón, porque si no ya no estaríamos aquí. Si hubiera sido Napoleón el Anticristo, ya no estaríamos aquí. Ya se habría acabado el chiringuito hace mucho tiempo. ¿Que Napoleón fue una figura del Anticristo? Pues sí, claro, eso sí, esto sí que es evidente, que personificó alguna de las cosas que va a tener en sí el Anticristo, está claro, pero que no lo era también porque... No, entonces, claro, eso también nos lleva a ver si el Imperio Romano ha acabado o no. Claro, esto es jodido, porque... Digo cosas cuando me graban, pero si decimos que el Imperio Romano ha acabado, entonces una de dos. O el Anticristo ya tendría que estar aquí y ya vamos tarde, o entonces estaba mal la hipótesis inicial de que el Catejón era el Imperio Romano. Sobre esto hay dos respuestas. Claro, la primera, que es muy ilustrativa y es muy clara, es de Santo Tomás, pero claro, Santo Tomás escribe en el siglo XIII, entonces no nos sirve del todo porque cuando escribe Santo Tomás aún estaba vivo el Imperio Romano, no el de los emperadores romanos de la época hasta el siglo V, pero sí el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero Newman sí que escribe cuando el Imperio Romano ya de iure podríamos decir que había desaparecido. Y lo que dice Newman, que va en la misma línea de lo que dice Santo Tomás, pues nos puede ayudar a entender de qué manera podemos entender que el Imperio Romano no haya caído aún en términos proféticos, en términos de lo que a nosotros nos interesa para entender por qué el Catejón sigue operando. ¿Vale? Entonces, en estos términos, lo dice así explícitamente Newman, en términos proféticos, en términos de lenguaje profético, apocalíptico, de teología de la historia, por decirlo de una manera que se entienda mejor, el Imperio Romano aún está. ¿Vale? Santo Tomás, en el comentario a la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, esta es una literatura que no es muy conocida, ¿no? La de los comentarios a los textos bíblicos de Santo Tomás, pero también son muy buenos, igual de buenos que las sumas o los comentarios a otros libros. Son muy ilustrativos también, ¿no? Y entonces en una parte de este comentario a la carta sobre los tesalonicenses, dice lo siguiente, lo voy a leer, pero estaba pensando que no os voy a decir que la busquéis demasiado porque solo está en latín. Yo no la he conseguido encontrar en castellano la traducción. En el Corpus Thomisticum, como está todo, ahí sí que está. Si vais al Corpus Thomisticum, encontraréis
en Opera Omnia, al final de todo, abajo de todo, están los comentarios a los textos evangélicos, y entonces ahí están los comentarios a todas las cartas. Y ahí se pone en latín. Y yo la única que he encontrado traducida es la primera, la segunda no. Entonces, ¿yo qué he hecho? Y yo he ido cogiendo los trozos en latín, los he puesto en Google Translate en latín y me ha salido lo que me ha salido. Y luego lo he ido comparando con el latín. ¿Vale? Entonces, la traducción es un poco sobre la marcha, pero se entiende lo que quiere decir. Y por otras referencias a otros textos, porque Newman lo cita y algún otro lo cita, cuadra esa traducción que me he cocinado. Lo digo por si lo buscáis también vosotros. Yo no la he encontrado, este comentario no lo he encontrado traducido al castellano. La primera carta sí, pero la segunda no. Entonces dice ahí Santo Tomás. Primero nos dice muy claramente una cosa que os he dicho ya antes, que está diciendo la Iglesia, que es que el Imperio Romano fue establecido para que bajo su poder la fe fuera predicada en todo el mundo. Esto es algo que la Iglesia siempre tiene muy claro, porque Cristo nació donde nació, en el momento histórico que nació, pues porque había un imperio que ayudó a que la propagación de la buena nueva fuera como fue. Pero entonces sigue diciendo Santo Tomás, dice, pero ¿cómo es esto? Si las naciones hace mucho, ¿cómo es esto de que el Imperio Romano pueda seguir siendo catejón? Si las naciones hace mucho que se retiraron del Imperio Romano. Y sin embargo el anticristo aún no ha llegado. Santo Tomás está diciendo, bueno, vale, era el Imperio Romano el catejón, pero el Imperio Romano como tal ya no existe otra cosa, y sin embargo el anticristo aún no ha llegado. Y entonces sigue diciendo Santo Tomás, hay que decir que todavía no ha cesado. El Imperio Romano todavía no ha cesado, sino que ha sido cambiado de lo temporal a lo espiritual. El Imperio Romano ha sido cambiado de lo temporal a lo espiritual. Y aquí dice, como dice el Papa León en su sermón sobre los apóstoles. Y entonces aquí ahora nos vamos al sermón del Papa León Magno, en el natalicio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ese sí que está en castellano si lo buscáis. Y ahí dice esto el Papa. El Papa León I dice, Roma, tú que eras maestra del error, has sido hecha discípula de la verdad. Estos, los apóstoles Pedro y Pablo, son tus santos padres y verdaderos pastores que te fundaron mucho mejor y más felizmente para introducirte en los reinos celestiales. Te fundaron mucho mejor que aquellos que con su dedicación colocaron los primeros fundamentos de tus murallas. Estos, los apóstoles, son quienes te condujeron a esta gloria, para que como raza santa, pueblo elegido, ciudad sacerdotal y regia, hecha cabeza del mundo, por la sacra sede del bienaventurado Pedro, presidas más bien por la religión divina que por la dominación terrena. Y aquí es donde lo dice. Vas a presidir, refundada por Pedro y Pablo, presides a través de la religión divina más que por la dominación terrena. A esta referencia es a la que se refiere Tomás cuando dice que el imperio ha transmutado de lo temporal a lo espiritual. Pues aunque con muchas victorias por mar y tierra has extendido el derecho de tu imperio, sin embargo es menor lo que el esfuerzo bélico te sometió que lo que la paz cristiana te entregó. Y más adelante, y al final, es un sermón muy breve, es una página así. Dice, Pedro, príncipe del orden apostólico, fue destinado a la cima del Imperio Romano, a fin de que la luz de la verdad que revelaba la salvación a todas las razas fuera difundida por todo el cuerpo del mundo desde la misma cabeza. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos a Santo Tomás, dice, el Imperio Romano todavía no ha cesado, ha sido cambiado de lo temporal a lo espiritual, y por tanto hay que decir que la apostasía del Imperio Romano debe entenderse no solo en lo temporal, sino en lo espiritual. Es decir, de la fe católica de la Iglesia romana. Ahora bien, esta es una señal adecuada. Lo leo todo y luego lo vamos desarrollando un poco. Dice, ahora bien, esta es una señal adecuada. Así como Cristo vino cuando el Imperio Romano gobernaba sobre todo, así, por el contrario, la señal del anticristo es su apostasía. Vale, entonces, Santo Tomás aquí nos está diciendo, el Imperio Romano, como catejón, ha transmutado de lo temporal a lo espiritual,
Y, por tanto, el signo previo a la venida del anticristo será la gran apostasía en el seno de la Iglesia. En el seno de la Iglesia. Y eso es una señal adecuada, dice, porque igual que vino Cristo cuando gobernaba Roma todo el mundo y permitió la propagación de la fe, al mismo tiempo, cuando se retire el catejón de lo espiritual, será cuando venga el anticristo. Esto Newman lo recupera y entonces dice muy claramente que la remoción del catejón, recordamos otra vez como lo decía San Pablo, que decía decía: apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene, por el momento y aún lo retiene, apenas se quite de en medio aparecerá el misterio de iniquidad. Entonces, lo que lo retiene, dice Santo Tomás, es lo espiritual y por tanto la fe. ¿Cuáles son los signos más evidentes de que se va a desaparecer este catejón? Dice, interpretando aquí lo que dice Santo Tomás, es todas las veces en las que se pierde la fe, la gran apostasía. ¿Vale? Por tanto, en el sentido más profundo, el catejón se va a remover cuanto más se remuevan los fundamentos de la fe. Esto no niega que haya también otra función, otro nivel, otra capa del catejón que sea más institucional, política, y que van de la mano. Lo vamos a ir viendo como hay señales ahora que van en las dos líneas. Hay signos que nos muestran cómo hay una apostasía de la fe y al mismo tiempo hay signos que muestran que hay una pérdida de un principio, dijéramos, de autoridad del derecho romano en sentido amplio, de figuras propias de la civilización que son propias del derecho natural y que eso también han hecho de barrera de contención, han hecho de catejón. O sea, un poco la idea que vamos a acabar de ver viendo alguna cosa de Newman, es que cuando se ha interpretado siempre en la tradición de la Iglesia que el catejón es el Imperio Romano, nos estábamos refiriendo, por un lado, a todo ese entramado jurídico-político de derecho, de instituciones, que son freno a la concupiscencia del mundo y a que las cosas vayan mal por la dominación de individuos, pero al mismo tiempo también es, en un sentido más profundo, Roma como cabeza de la Iglesia. Por eso parece que la remoción del catejón va a ir en esa doble vía. Por la vía de la desaparición del derecho, que cada vez lo estamos viendo más y más claro, cada vez vemos más evidente que en el mundo actual el derecho está desapareciendo y se está volviendo a imponer la violencia, pero eso va de la mano de la gran apostasía que también va a abrir las puertas, claro, al anticristo. De hecho, eso es lo propio del anticristo, que va a venir cuando se haya expandido la gran apostasía, porque sobre ese caldo de cultivo de la gran apostasía es donde va a encontrar el terreno abonado para que la gente crea en cualquier cosa, como decía Chesterton. ¿Vale? Esta es un poco la hipótesis. Vamos a ver ahora cómo lo explica Newman, que lo explica bien. En el primero de los 4 sermones sobre el anticristo, antes hemos leído una parte del tercero que hablaba sobre la ciudad del anticristo, el primero sobre el tiempo del anticristo. Y entonces dice Newman aquí, en los primeros tiempos se consideraba que este poder obstaculizante, este catejón, era el Imperio Romano.
Esto lo recoge Newman como algo que era muy evidente, ¿no? Entonces dice, bueno, pero claro, este imperio, dice Newman, se arguye que hace tiempo que ha desaparecido y por tanto el anticristo o tendría que haber venido o no era verdad lo que decían. Entonces Newman dice, lejos de esto, desde el punto de vista profético, el imperio romano permanece aún hasta nuestros días. Esta es la frase que os he dicho antes también. Desde el punto de vista profético, apocalíptico, de teología de la historia, el imperio romano aún permanece en nuestros días. En consecuencia, sigue diciendo Newman, todavía no hemos visto el fin del imperio romano. Aquel que lo retiene todavía existe hasta la manifestación de sus 10 cuernos, y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá. Aquí algunos han empezado a hacer especulaciones, porque, ¿os acordáis cuando hemos leído antes? Es de la bestia, de la cuarta bestia, salen 10 cuernos, y uno, el 11, sobresale sobre ellos, mata a 3 y domina al resto. Claro, entonces aquí parece que algunos han roto los cuernos, valga la redundancia, para ver si el imperio romano se divide en 10 y a ver si de esos 10, uno... Y esto no ha cuadrado, porque si consideramos que el imperio romano como tal se disgregó en 1806, o si lo alargamos un poco más hasta el imperio austrohúngaro y decimos pues después, en la Primera Guerra Mundial, pues tampoco han salido 10, porque no se disgregan específicamente en 10. Ni de esos 10 hay uno. Entonces, estas disgregaciones no han tenido demasiado éxito. Lo que parece claro es que aún no ha pasado lo que se dice. No ha pasado aún que de esa bestia salen 10 cuernos y de ese cuerno sale otro y ese otro aniquila y domina al resto. Esto parece que no ha pasado. No ha pasado aún. Tiene que pasar. Y por tanto, Newman aún dice que esto no ha pasado. Que ya lo veremos cuando pase. Que la profecía está ahí y pasará, pero que intentar buscarla en las cosas que han sucedido, no, porque no nos cuadra. De momento no nos cuadra. Sigue diciendo, el anticristo ha estado obrando siempre, desde los tiempos de los apóstoles, aunque sujeto por aquel que lo retiene. Y en este preciso momento, cuando escribe Newman, mitades del siglo XIX, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo que trata de emerger y el poder político en aquellos países que proféticamente romanos firme y vigorosamente lo reprimen. Aquí está diciendo él cómo interpreta el Catejón a la luz de la tradición de la Iglesia. Es el poder político, todo el entramado institucional en aquellos países que proféticamente romanos, esto es, herederos del Imperio Romano en su forma política, firme y vigorosamente lo reprimen. Y de hecho, pues tenemos operando un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden con el mayor esfuerzo sujetar. Y acaba este párrafo diciendo, la presente organización de la sociedad y del gobierno, mientras sea representativa del poder romano, es aquello que lo retiene. Y el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desfallezca. ¿Vale? Por tanto, aquí Newman yo creo que recoge con bastante claridad esta parte de la tradición de la Iglesia, que interpreta que lo que retiene al Catejón, al menos en parte, es el poder político-jurídico propio del Imperio Romano, que es el mismo que vio encarnarse a Cristo y permitió la propagación de la fe, y eso mismo es lo que ha ido reteniendo la manifestación del hombre de iniquidad. En este sentido así profético, jurídico-institucional, aún podemos decir que vivimos en tiempo del Imperio Romano. El ejemplo más claro son los códigos civiles. Pues en el Código Civil tenemos artículos a porrillo que son copias del derecho romano. Hay artículos súper divertidos además, el de perseguir un enjambre de abejas por el fundo ajeno. Esto, los que no sois de derecho, sonará un poco raro, pero
los que somos de derecho lo hemos leído alguna vez. El Código Civil español te permite perseguir un enjambre de abejas que tú tengas en tu feudo, en tu fundo, por fundos ajenos. Claro que eso sería un allanamiento de morada, pero si lo haces para perseguir tus abejas, pues eso es un derecho que se te permite. Y cosas así divertidas también hay otras. Una forma organizativa propia del derecho romano lo tenemos desde hace tiempo. Claro, lo que pasa es que es lo que os he dicho antes, que esto cada vez lo vamos viendo desvanecerse más. Porque esta forma propia de legislar, de regular, propia del derecho romano, que era muy concorde con el derecho natural, dentro de sus limitaciones por falta de fe, aunque luego pues, se completan, pero la forma jurídico-política del derecho romano era una forma muy concorde era una ley humana hecha muy concorde con la ley natural. Todo esto lo vemos cada vez más desmoronándose, y vemos cómo todo el entramado jurídico-político de nuestras sociedades herederas del Imperio Romano se va cayendo y va sustituyendo el derecho por la violencia. La violencia cruda. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido muy claro en los últimos años. Hemos experimentado muy claro cómo el derecho ha cedido ante la violencia. ¿Cuántos de aquí os habréis visto forzados de manera violenta a clavaros una aguja? Porque ha habido un poder, digamos, universal que ha dicho que para que haya paz en el mundo y las abuelitas no se mueran, porque no vas a querer matar a tu abuela, pues te tienes que pinchar una aguja. ¿Y cuántos otros habréis resistido con violencia también? Eso es la manifestación más reciente que hemos tenido de cómo el poder del derecho se va desvaneciendo y va cediendo frente a la violencia. ¿Cuántos de vosotros fuisteis, digamos, de extranjis de manera clandestina a alguna Eucaristía, ¿no? Durante esos meses del gran encierro? A mí me tocó buscarme un poco la vida, porque claro, ya me coincidió que estaba haciendo los 9 primeros viernes. Entonces, claro, llevaba ya 5 o 6 y hombre, es una putada volver a empezar, ¿no? Y entonces yo me busqué a la vida y encontré ahí a alguien, pero claro, era una cosa forzada, era violento. Y las veces que también nos prohibieron pues comulgar en la boca, etcétera, ¿no? Eso son los ejemplos más recientes que hemos tenido de cómo el derecho se ha ido cambiando por violencia, por vis, fuerza absoluta. Para esto hay un libro también muy bueno, que es un poco demasiado jurídico, pero bueno, hay cosas de las que estoy diciendo aquí que las estoy tomando de aquí, y para quien le interese el tema y sobre todo para los juristas os lo recomiendo mucho. Es un libro muy facha, muy carca, que se llama La violencia y el orden, de Álvaro Dors. No sé si alguien lo conoce. Es un libro muy bonito. Es un libro de teología política. El propio autor lo clasifica así, como un libro de teología política. Está escrito con la excusa de la guerra civil y empieza explicando por qué la guerra civil fue una cruzada, cosa que es muy evidente, pero luego empalma eso con una reflexión más amplia de teología política sobre la legitimidad del poder, el poder legítimo, el derecho como contrapunto de la violencia, pero al mismo tiempo como el derecho necesita de una violencia institucionalizada. Es un libro que está muy bien y algunas de las ideas que estoy transmitiendo aquí también las he sacado de ahí, ¿vale? Pero un poco la idea con respecto al catejón sería esa. ¿Cómo vamos? No, bueno, queda un rato. Más ejemplos estamos viendo también ahora. Con esta sequía que estamos teniendo, ¿no visteis? Nos llamó la atención hace unas semanas, se da la noticia por todas partes,
de que el consumo de agua más grande es en las granjas de animales. Y esto ya lo van lanzando por ahí. No, es que lo que más consume de agua del mundo son las granjas de animales. Coño, porque igual, entonces cuando haya que cortar el agua, se la cortamos a las granjas de animales, ¿no? Para que la gente no pueda comer animales. Y esto nos lo van cortando. Y habrá un momento que nos violentarán comer más carne de la que digan. Esto en el foro de Davos ya se está diciendo. Si entráis en la web del Foro Económico Mundial, hay documentos que ya te dicen que ellos quieren que para el 2050 las personas no coman más de X kilos de carne por persona al año. Esto está publicado. Y también dicen que no se podrá coger más de 1 o 2 aviones de más de no sé cuántos kilómetros por persona al año. Eso te lo ponen. Esto es la violencia que va sustituyendo al derecho. Y estos son ejemplos más recientes, pero todo esto ya lo venimos arrastrando de un montón, ¿no? Claramente es violencia que se opone al derecho, las leyes que niegan derechos naturales como es el derecho a la familia y al matrimonio consagrado o el aborto, etcétera, ¿no? Esto es la concepción clásica sobre la ley que defiende Santo Tomás, ¿no? Todo lo que no es ley es violencia. Cuando el derecho se presenta como derecho en la forma, pero no es ley porque es injusta, eso es violencia. Una ley injusta no es ley, sino que es violencia. Y esto es lo que estamos viviendo en las últimas décadas, en los últimos siglos, en todos los países, como decía Newman, proféticamente romanos, que hemos heredado una forma jurídico-política de una determinada manera, pero que cada vez se está apostatando de esta doble manera. La apostasía de la fe, que también es muy evidente, pero la apostasía, por así decirlo, jurídico-política de ir laminando esa barrera de contención que es el derecho para hacer que se manifieste cada vez más la iniquidad en forma de violencia cruda. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Se va identificando? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No se puede decir también que el derecho acaba siendo un instrumento de esta violencia? No, porque entonces ya no es derecho. O sea, el derecho es cuando es justo. La ley es cuando es justa. Una ley que es injusta ya no es ley. Por tanto, cuando una norma se convierte en instrumento de un poder tiránico, eso ya no es ley. Eso ya no es derecho. Entiendo lo que dices y tienes razón en el sentido de que sí, claro que están utilizando la forma de la ley para hacer eso, pero entonces eso ya no es ley. O sea, en una terminología clásica, tomista, eso no es ley. La ley del aborto no es ley. Más recientemente, el proyecto de ley de amnistía, eso no es ley, porque es una ley injusta. La ley injusta no es ley, es violencia. Y la Constitución, ¿no? Algunas partes pueden tener cierta razón de ley. Como bloque, sí que grosso modo se puede afirmar que sí es una ley injusta, sí, de entrada, porque ya la legitimidad es bastante dudosa. Algunas partes tienen cosas que tienen cierta razón de ley, bueno, sí, porque a veces es difícil que todo sea malo, pero sí, grosso modo hablando. Bueno, digo, el carácter que tiene como es en el ordenamiento jurídico, como que es la base, ¿no? Entonces, pues, claro. Es que esa propia mentalidad jurídica actual tan kelseniana, de pirámide, etcétera, eso ya es una forma antirromana. El derecho romano no era así. El derecho romano era un derecho muy ordenado, pero no era piramidal, racionalista de esta manera. Por lo tanto, eso que ya arrastramos desde hace más de 100 años, eso ya empieza a ser remoción del catechon, ya empieza a remover parte
del poder que ha tenido durante siglos y milenios el derecho romano, en sentido amplio, como función de catechon. Esta idea, que es muy de la tradición de la Iglesia, en la actualidad, en la modernidad, se conoce más, la gente la conoce más, los autores actuales lo conocen más por boca de Schmitt, que antes lo han preguntado por ahí atrás. Schmitt, en el Nomos de la Tierra, afirma esto así tal cual, que el imperio romano y el imperio de la cristiandad, como heredero del imperio romano, tiene la función de catechon. Y eso, vamos, la gente, digamos, del siglo XX conoce esta idea más por Schmitt que por la tradición de la Iglesia. Pasa que Schmitt lo saca de ahí, claro. Lo reformula en sus términos jurídicos, que son muy particulares, y algunas cosas son más oscuras que otras, pero la idea está ahí y es potente. Él además se refiere a el poder de la cristiandad como algo unificado entre lo espiritual y lo temporal. Porque él dice que durante toda la cristiandad medieval el poder del imperio romano espiritual y temporal estaba unificado en sentido, digamos, en sentido, no sé qué palabra utilizar, lo explico al revés, como lo explica él. Aunque hubiera luchas, y luchaba el Papa con el emperador, porque el emperador quería quitarle poder al Papa, el Papa lo hacía caminar descalzo hasta pedirle perdón. Aunque hubiera esas tensiones, había una unidad, porque los dos se sabían parte de la misma sociedad. Los dos sabían que estaban los dos subordinados a Cristo. Aunque hubiera esa tensión. Esto es lo propio que Schmitt, digamos, identifica como catechon perfecto en la cristiandad medieval. Esta idea de que el poder político y el poder espiritual van de la mano, aunque a veces se peleen. Pues como un matrimonio que se pelea, pero va de la mano porque los dos están mirando a Cristo. Y esto se rompe, claro, pues con la modernidad. Y aquí es donde empieza también la ruptura del catechon. En esta pérdida de unidad de lo temporal y lo espiritual, como que van de la mano porque se saben los dos, mirando a Dios. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sí. Sí, yo tengo una duda, quizás es una bobada, pero digamos que el catechon es como un retorno. Y Sí. por ejemplo, el COVID, que me parece muy bueno, y es como nosotros mismos nos podemos formar, o sea, no está como en nuestro interior, retena. Quiero decir, hay mucha gente, ¿sabes? Estos años que no le importa que lo humillen o que lo encierren en casa, entonces, pero tú individualmente puedes decidir no caer en esto y resistir, ¿no? Entonces, tú no estás como actuando frente a estas fuerzas, es decir, no me liegas en plan en mi vida. Eso me explico. A ver, sí, entendido la pregunta, estoy viendo a ver cómo la respondemos. Hay dos planos que te responderían. A ver, primero, cuando San Pablo dice, sabéis lo que lo retiene, y dice luego, hasta que no sea removido, está muy claro que se está refiriendo a algo más allá de una persona. O sea, se está refiriendo a algo institucional. Que ya hemos explicado en qué sentido. Del mismo modo hemos dicho que puede haber catechons en personas concretas. Una de las tendencias más recientes de gente, dijéramos, católicos, pero que son silenciados por los medios oficiales, es que el catechon era Benedicto. Esto no sé si lo habéis oído. Sí, puede ser que personificara esta idea de catechon como una forma más, pero sin perder de vista la parte institucional. Y el segundo plano de tu pregunta es, bueno, en nosotros como individuos, bueno, claro, nosotros como individuos, ¿qué hacemos? Nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, si nos ponemos al servicio de lo que quiere Dios, pues
queremos ser sus instrumentos tanto para su plan, tanto para lo que nos retiene como para su venida. Y por tanto, lo que aspiramos es a ser instrumentos del catechon mientras quiera que dura el catechon y de su parusía cuando llegue. Entonces sí, claro, pues uno tiene que rezar y pedir al Espíritu Santo para que sea instrumento de Dios en lo que le corresponda en cada momento. Instrumento del catechon mientras Dios quiera que siga estando el catechon, y luego ya, pues, cuando el catechon sea removido, pues seremos perseguidos vorazmente, y entonces pues también habrá que estar a eso. Uno tiene que hacer lo posible por resistir, claro, mientras toque resistir. Cuando Pues eso es lo que ha dicho siempre la Iglesia, que lo vamos a saber cuando llegue. Lo vamos a saber cuando llegue. Lo que parece claro es que estamos relativamente cerca. Sí, porque hay muchos signos, pero también nos queda mucho, ¿eh? O sea, queda mucho por sufrir aún. O sea, la gran apostasía de la que se ha hablado, los caracteres mediante los cuales se describe todos esos tiempos finales de tribulación y tal, son cosas muy fuertes, son persecuciones muy fuertes. Y ha habido momentos en la historia anteriores a nosotros que obviamente estaban más alejados de la segunda venida, porque ya han pasado, que han sido persecuciones mucho más duras que las que estamos teniendo ahora. Entonces, claro, pues nos queda mucho aún por sufrir. Nos queda mucho aún. Lo que hay que hacer es pedir porque en esos momentos no perdamos la fe, porque está escrito también que la perderán muchos. Entonces es lo que hay que hacer. Mientras el catechon está en funcionamiento, pues sí, somos instrumentos. Si el Espíritu quiere que el catechon siga ahí, pero llega un momento en que no esté, y entonces hay que pedir por la perseverancia. O sea, ¿por qué pedimos por la perseverancia en la fe? No pedimos la perseverancia en la fe solo porque no sabemos, no solo, también pero no solo porque no sabemos débiles y sabemos que vamos a pecar hoy, mañana y pasado, y porque no perdamos la fe del día a día, sino también por los tiempos finales. Porque los tiempos finales va a ser muy jodido y muy pocos van a aguantar. Muy pocos van a perseverar. Por eso se tiene que dejar hace tiempo, además. Bueno, y también está escrito que los tiempos finales van a ser muy cortos, ¿eh? Que por misericordia de Dios el tiempo final se va a cortar para hacernoslo más fácil, porque si no la cosa estará futuda. Entonces los tiempos finales se van a cortar para que sea la cosa más sencillita. Digamos que sea un parto rápido, que se dice. Tiene un parkour, pues eso. Los tiempos finales serán más cortos de lo que deberían por misericordia de Dios. Vale, una pregunta. A ver, es una suposición que, bueno, o sea, en el caso de que pudiera ser el Papa de la Iglesia, o sea, no este, me refiero en algún momento, o sea, el papel como católicos allí, o sea, claro, es que ya me estoy metiendo a hacer suposiciones que, bueno, ojalá no nos tengamos que ver, pero claro, ¿qué es? ¿Manifestar ya una oposición directa al anticristo o seguir igualmente al pastor de la Iglesia manifestando ahí nuestra humildad? O sea, no sé si me explico. A ver, que el anticristo vaya a tener que ver con la Iglesia. ¿La Iglesia? Eso parece que es plausible que sí. Porque hemos dicho que va a estar en Roma, porque lo propio del demonio es querer imitar y mofarse de Cristo, y por tanto parece que ocupar la sede de Pedro es atractivo. Pero es que lo vamos a ver claro. Lo vamos a ver claro cuando eso sea así. Sí es. ¿Pero todos dentro de la Iglesia también? No, todos no, porque muchos caerán. Muchos lo seguirán.
Por eso hablamos de división. Sí. Si el anticristo fuera papa, habrá división, sí. Tampoco está claro, o sea, digo que es probable, digo que es una hipótesis probable, pero no tiene por qué. En el Señor del Mundo, que a mí me parece que es una hipótesis bastante plausible también de lo que puede pasar, no lo es. No es el papa. Ya, es que es difícil. Hay que rezar y pedir porque perseveremos al final también. Ya, pero si llegamos a ponernos ese anticristo, aún estamos como fomentando más la división. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, bueno. Tú no haces la fe de la iglesia, lo de siempre. Espero no tener que verlo, ya está. Decía San Vicente de Lins que ante la duda, cuando había zozobra, parecía que no había pues estas cosas, mantenerse en lo antiguo. Tú estás en lo antiguo, estás bien. En No el sé. siglo XIX se podía salvar. Pues tú estás ahí, pues no. Claro, es que el campesino medieval no sabía lo que decía el Papa cuando volaba en avión a una visita pastoral a no se sabe qué país. Ya está. Es que muchos campesinos medievales no sabían ni quién era Hay su... que vivir, pero discúlpeme, como en Trento, ¿no? Que las noticias del Vaticano te las daban más de 20 años. Ya está. Y Gracia. humor y sacramento. O sea, claro, si de repente... No, es que no, si de repente llega un dogma que se retira de manera institucional por la Iglesia, pues entonces ahí parlemna, ¿no? Pero si el Papa dice una cosa que se le pasa por la cabeza, pues ya está, bien, ya está, no pasa nada, es que no tenemos... No hay que darle más vueltas. Pero si la iglesia ya sabe todo esto, con no elegir a un papa que venga de fornicación ya estaría. ¿No? El que no venga de... Claro, pero yo qué sé, el príncipe de la mentira engaña también por ahí mucho, ¿no? Igual no se sabe, no lo saben. Claro, igual Está nada. fuera por ahí. No está tan... O sea, yo no lo veo tan claro que tenga que ser un papa, ¿eh? Pero podría ser. No lo veo claro. Y más, como hemos dicho antes, más bien me prevendría bastante con eso porque hasta ahora los que han llamado anticristos han sido los herejes. O sea que... Cuidado. Sí, yo creo que es más bien una tentación muy fuerte del diablo, ¿no? De lo que es el Papa, el anticristo. Y al final que eso lo que conduce es a perder la fe en la Santa Iglesia Católica. Claro, la división. Por eso. Sin quitar que pudiera ser. Tiene que ser muy evidente. Y que sea muy evidente no quiere decir que todos los que estamos aquí lo vamos a ver, pero tendrían que ser signos muy evidentes de que se pone, o sea, lo propio del anticristo es que se pone él por encima de Dios, que ocupa, que usurpa el templo de Dios, que deja de creer en Dios para creer en él. Por lo tanto, digamos que lo propio del anticristo será el no culto público a Dios, sino así. Entonces, son como signos muy evidentes. Habrá grandes signos, milagros. Hará milagros, hará grandes obras, claro. Entonces, sí. La cuestión es que se pueda poner al servicio del anticristo, digamos, desde la iglesia, desde la jerarquía, el papa, lo que sea. Claro, Entonces, pues tienes. La novela va más en esa línea. Y eso es más posible, porque, claro, es rey de Roma y tal, sí, pero no es tampoco un poder temporal, político, que es como parece que se describe más al anticristo. O sea, yo creo que es más posible que no lo sea el Papa que sí. Es más posible que no que sí. Por mucho que pueda contribuir, pero creo que es más posible que no. Tendría que engañar mucho más, digamos. Sí, tengo dos preguntas. Antes, bueno, en el contexto de la persecución, la que has aludido, o sea, más que una persecución global desde el punto de vista geográfico.
la de los últimos tiempos tiene una persecución de toda la Iglesia, allí donde esté. Por tanto, sí, a día de hoy tendrá que ser en todos los sitios donde la Iglesia esté. De la misma manera que el anticristo será, reconocido y seguido por todas las naciones, someterá con su palabra, con sus signos a todas las naciones, pues perseguirá a la Iglesia allí donde esté. Sí. La gran apostasía, tanto la previa como la que sufriremos todos los creyentes en el momento en que llegue el anticristo, en ese tiempo, 2 tiempos y medio, será en todas partes donde esté la Iglesia. Yo creo que eso sí que también está claro. Y después también, ahora se ha comentado ya un poco, pero el anticristo, ¿cómo va a poder engañar? O sea, ¿por medio de qué? Hombre, porque está en el fresco, tienes ahí a Satán que le come la oreja y Satán es el príncipe de la mentira. Sí, pero entonces va a estar... si es tan evidente, o sea, si al final, yo qué sé, retiran algún dogma. Vale. ¿Me explico cómo...? Vale, no es muy evidente que matar a un niño en el vientre materno es homicidio, es asesinato. No es muy evidente. Y mucha gente católica está engañada. No es muy evidente para un católico que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y el 75% de los católicos americanos no lo creen. Entonces, ¿cómo puede engañar? Pues como está engañando en todas estas cosas. No es muy evidente que es una patraña lo de la vacuna. Pues la gente se la pone. Entonces... Claro, ¿cómo puede engañar? Pues porque es el príncipe de la mentira. Pero, por ejemplo, también se ha comentado lo de que era fenómenos sobrenaturales, esto lo va a hacer. Habrá grandes signos. Yo, hasta donde he visto, no se usa la palabra milagro, pero yo creo que es razonable que sí, que sean milagros, porque al final, el anticristo es, como su nombre indica, anticristo, y por tanto lo que quiere es imitar a Cristo. Quiere presentarse como si fuera Cristo, que es lo que siempre ha querido el demonio. Dijéramos, como no puede hacerlo por sí mismo, pues tendrá que hacerlo a través de un hombre, igual que Cristo se encarnó en un hombre, el demonio querrá hacerlo a través de un hombre. No puede encarnarse porque él no puede hacer eso, pero sí puede, como nos han dicho los padres de la Iglesia, poseer a un hombre para que sea un hombre el que se presente como Cristo. Porque lo que quiere es not make, but mock, que decía Chesterton, ¿no? Es Chesterton que lo decía. ¿No? Que el diablo no hace, sino que se mofa de. Y eso es lo que va a hacer. Pero no os dejéis engañar, como dice San Pablo, por quien diga que está cerca. Eso nos aplica a nosotros aún también, ¿eh? Aunque sepamos que está más cerca que cuando San Pablo, pero tampoco os dejéis engañar. Tampoco os dejéis engañar. En cuanto a la persecución, muchas veces he escuchado gente, no sé si hay algún tipo de sustento bíblico, patrístico, sobre de qué carácter será, sino de carácter de muerte física o de muerte social, lo que vendría siendo por exclusión, más que nada porque, por ejemplo, el que a uno lo persiguen por la fe, básicamente lo que hace es convertirte en un mártir, ¿no? Entonces, si ya entrando un poco en lo que sería la probabilística del demonio en querer que se condene el mayor nombre de personas, a veces por muerte social eso invita más un poco a cometer apostasía. No sé qué sustento puede haber para afirmar una cosa o la otra. Yo creo que los términos que se emplean en la Biblia aluden a algo muy físico, que no excluye todo lo otro, que lo estamos viendo, que también va así, también estamos viendo que hay exclusión por vía social, pero que al final de los tiempos va a haber una persecución que sea también física, y yo creo que eso no se puede dudar tampoco, ¿eh? Sí, yo creo que es inevitable. Y así como últimamente parece que hemos preferido, pues a través de las leyes, a través de la no violencia, pero llega un momento en que necesariamente se tiene que aplicar, porque el odio es tal que
Claro, fíjate cómo el COVID nos lo muestra también muy bien. Ahí era Agamben también que lo explica muy bien. Cómo se conjugan las dos tendencias del totalitarismo en la modernidad, la blanda y la dura. Y en el COVID lo hemos mostrado las dos cosas, ¿no? Todo el buenismo de decir, no vas a matar a tu abuela, no te pones la vacuna, la vas a matar y tal, pero al mismo tiempo el encierro, el no te dejo entrar a este sitio si no vas vacunado, etcétera. O sea, han sintetizado esas dos tendencias, la blanda y la dura física también. También ha habido un castigo físico. Entonces yo creo que las persecuciones y las cosas que dice el Apocalipsis y San Pablo sobre lo que pasa al fin de los tiempos aluden a cosas muy físicas. No podemos esperar que no haya algo físico al fin de los tiempos. Habrá cosa física también. Será corta, pero habrá. Será corta, pero habrá. Sí, aún nos queda, ¿no? ¿Tenéis más preguntas aquí o...? Vamos a ver lo que dice Agamben, que es un hombre curioso. Agamben, ¿alguien lo conoce? Es un filósofo italiano actual. ¿Quién? Giorgio Agamben se llama. Es un hombre de tradición católica, sabe de la escritura, de textos de tradición católica, lo que no sabe nadie. O sea, cuando lees sus libros te das cuenta de que es un erudito tremendo. No estoy seguro de si es practicante, parece que no, pero digamos que sabe una burrada. Y ha sido de los más críticos con el tema COVID. Tenía un blog en su momento en el que iba escribiendo con bastante asiduidad, cada semana, 2 semanas, a veces un poco más, pero tal, pues con críticas muy claras, porque él ya hace muchos años que introdujo un concepto que es el del estado de excepción, que toma de Schmitt. Quien haya leído a Schmitt o sepa de qué habla Schmitt sabrá que este es un concepto muy de Carl Schmitt, y él ya llevaba hablando mucho de este concepto de estado de excepción y ve el COVID como la manifestación muy clara de lo que es el Estado moderno como estado de excepción. ¿Vale? La idea, así resumida, es que él dice que en toda la modernidad política la forma propia de ejercerse el poder político es la de el campo de concentración, por así decirlo, en la que hay excluidos e incluidos en el sistema. Hay amigos y enemigos, y el estado de excepción es lo que predomina, en la que el derecho se dice y se autodesdice a sí mismo y al mismo tiempo dice lo que es y señala a algunos enemigos, y esto se va como reconfigurando siempre. Eso es muy complejo de explicar. Yo lo he explicado a veces en charlas de horas y horas, y entonces ahora no nos da la vida. Pero una breve noción sí que hay que entender, porque él va a usar este mismo concepto para explicar la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. A ver cómo lo resumo, porque tiene mucha enjundia. Volvamos al texto. Agamben esto lo trata en un libro que se llama El tiempo que resta. Es un libro bueno, no muy largo, y además esto se graba, pero bueno, es igual, se puede descargar en internet. Este libro habla sobre todo sobre la carta a los romanos, pero también al final la relaciona con la carta a los tesalonicenses. Digo esto ¿por qué? Porque la carta a los romanos, que pensaba haberla tratado un poco más, pero piensas que te va a faltar el tiempo, que te va a sobrar el tiempo y al final te falta, lógicamente. Pero ahí San Pablo habla mucho más sobre la ley antigua, la ley nueva,
cómo Cristo es la ley nueva y eso supera la ley antigua. Ahí habla de cómo los judíos ya no es lo importante, sino que cualquiera puede formar parte del pueblo de Dios, etc., ¿no? Y entonces esto es lo primero que le interesa a Agamben, para ver cómo, dice él, que Cristo lo que hace es renovar la ley, dar una ley nueva, que es la ley de la fe, que superaba la ley antigua, y él dice que también esta idea de Cristo con la nueva ley es el mismo mecanismo que lo que él ha descrito como estado de excepción, porque es una nueva ley que no contradice la anterior, sino que la completa, negándola y afirmándola a la vez, porque la ley antigua no queda derogada, o sea, no queda anulada, queda superada por negación y por afirmación, por así decirlo. Por negación, porque hay cosas que no nos sirven, pero no es que se anulen, sino que se completan. Y esta idea, entonces, para él va siendo muy evidente. Entonces, tiene una lectura de este texto de San Pablo en la carta a los Tesalonicenses que es interesante, porque él dice que San Pablo no usa esta expresión katechon con un sentido positivo. Hasta ahora, todo lo que hemos explicado aquí, hemos interpretado que el katechon, que es lo que retiene al anticristo, es guay, ¿no? Está bien. Si retiene al anticristo, pues es cool, ¿no? Tú mismo has dicho, oye, hay que contribuir, ¿no? Tenemos que ser instrumentos de... Claro, es interesante lo que dice Agamben, porque dice, hombre, sí y no. Porque claro, si es lo que retiene, está retrasando la llegada de la parusía, que es la completud del tiempo. Entonces sí y no. Porque dice, hombre, cuanto más tarde, más tardará en completarse lo que pare. Claro, volvemos a lo que hemos dicho al principio de todo, eso no nos toca a nosotros, eso es el plan de Dios y la providencia, la razón gubernativa de Dios sabe cuánto va a durar y cuánto no. Pero sí que me ha parecido interesante comentároslo porque entonces Agamben recoge y asume como propia también la interpretación de Smith que hace de que el katechon es el derecho, pero para Agamben eso tampoco tiene por qué tener un sentido positivo, porque él dice, bueno, vale, es el derecho, pero tampoco está tan bien que se retenga mediante el derecho. Estaría bien que se cumpliera lo que pedimos nosotros cada día en misa de ven Señor Jesús y que venga cuanto antes. Es que bueno, eso no está en nuestra mano, claro, porque vendrá cuando Dios quiera y el katechon durará lo que Dios quiera que dure el katechon. Pero me ha parecido interesante haceros esta explicación porque él dice, a ver cómo lo encuentro aquí, dice, hay algunas palabras un poco raras pero que las intentaré explicar. Anomia no puede significar otra cosa que ausencia de ley. Cuando San Pablo se refiere al hombre de iniquidad, habla del ánomos. Anomia no puede significar otra cosa que ausencia de ley, y ánomos es el que está fuera de la ley. Pero claro, aquí es muy interesante porque Agamben recuerda que San Pablo a los corintios, a sí mismo, se presenta como el hombre no ley. Pero claro, él se está diciendo que es el hombre sin ley, sin la ley antigua. Es el hombre de la ley nueva. Pero es, en cierto modo, no ley. Él mismo se ha llamado así ánomos, que es el mismo nombre que luego usa para referirse al anticristo. Entonces ahí Agamben detecta un poco de cuidado porque en parte es lo mismo lo que hizo como se llama cuando se llama a los corintios y cuando habla a los tesalonicenses. Pablo se refiere pues a la condición de la ley en el tiempo mesiánico. Claro, durante el tiempo mesiánico, cuando el nomos ha sido hecho inoperante y en estado de catárgesis. Por eso nos encontramos aquí, con lo cual, bueno, nada. El katechon es entonces la fuerza, el Imperio Romano, pero también toda autoridad constituida, que se opone y se esconde al estado de anomía tendencial que caracteriza al tiempo mesiánico. ¿Vale? Aquí recuperamos una idea que también no quería acabar sin decirla, que lo hemos dicho antes, pero faltaba explicitarla con estas palabras,
que el Catejon sea este imperio romano, toda esta figura, todo este formato jurídico-político del imperio romano, se ha utilizado en los últimos tiempos una expresión más como del principio de autoridad. Todo lo que representa el principio de autoridad es ese Catejon. Y eso también nos sirve para ver muy bien los tiempos actuales, cómo se está intentando atacar todo principio de autoridad. La del padre de familia, la de los sacerdotes y la iglesia sobre la sociedad, o sea, todo lo que representa el principio de autoridad, que es algo muy propio del derecho romano también, eso es una de los caracteres más evidentes de lo que supone el Catejon. Entonces, allá donde veamos cualquier signo que sea ir en contra del principio de autoridad, introduce la anomia y por tanto relaja esa barrera y abre y relaja el Catejon. Por tanto, esta idea también es importante. Bueno, hay más, pero pasemos a preguntas, si tenéis. Yo tenía una. El anticristo ha dicho usted que será un gobernante. ¿Puede ser un gobernante estilo los que hay ahora, Klaus Schwab, o incluso los que hay por encima de estos? Es decir, un gobernante en la sombra. ¿O cree usted que sea una persona visible? Sí. Tiene que ser alguien que aparezca y que someta a las naciones con su palabra. Y que someta incluso a los que están por encima, si es que hay alguien por encima. Es que no habrá nadie por encima de él en este sentido del que tú hablas. Otra cosa es que a día de hoy pueda haber gente en la sombra que identificamos como Schwab, Gates y toda esta compañía, que sean gente que ayuda, instrumentos y figuras del anticristo. Pero estos mismos serán los primeros que se pondrán a sus pies cuando llegue. Claro. Estos mismos serán los primeros que se pondrán a sus pies. Porque son por lo que han estado luchando. Esto que dicen de Klaus Schwab o Bill Gates serían como figuras del anticristo, pero muy obvias, ¿no? Quiero decir, Bueno, no muy podría ser que no los es- que se oponen a estos, como está ocurriendo ahora, la tendencia que está habiendo hacia la derecha, hacia el conservadurismo en algunos países como Argentina, Italia, Estados Unidos, no podrían ser estos precisamente los que vayan a hacer llegar al anticristo, porque Schwab y Gates son como muy obvios y todo el mundo odia a esta gente. Es decir, todo el mundo de esta sala igual, pero yo no lo veo tan claro, no lo veo tan claro. pero hay teorías acerca de esta tendencia hacia la derecha a la que se está moviendo el mundo sería la que prefiguraría la llegada del anticristo. No lo había escuchado ni lo había planteado así, pero de entrada me parece que podríamos un poco negar la mayor, o sea, ¿qué tendencia a la derecha? Bueno, entendamos la derecha, o sea, en el marco, en el marco liberal, o sea, el antiglobalismo es como muy, digamos, atractivo a los ojos de muchas personas y en realidad ahí puede estar. Yo no veo que eso esté siendo aún de momento muy Milei, mayoritario. Milei, Meloni, Trump va a ganar otra vez. De momento no veo que sea muy mayoritario, pero Esa tropa tampoco es que sea muy... No, pero esta gente engaña a muchos católicos. Esta gente engaña a muchos católicos. O sea, Milei, por ejemplo, es un sionista de manual y está ahí engañando a muchos católicos. Trump lo mismo. Bueno, lo digo sin cristiano, pero sí. tiene que haber un punto, un elemento de globalismo, universalismo en el anticristo. Primero, porque está muy claro en los textos bíblicos, y segundo, porque es la manera en la que querrá mofarse el demonio de Dios,
que la Iglesia de Dios es universal, pues él también querrá someter a todas las naciones. Por tanto, hay un elemento globalista. Lo que pasa es que eso tampoco niega lo que dices tú, porque yo tampoco veo que todas esas tendencias no tengan un punto globalista también, ¿eh? Claro, se la tienen, pero haciendo ver que son contrarios a ese globalismo. No. Que al final no deixen de ser modes para algunas cosas. Bueno, Sí, que las significan guerras determinadas cosas y otras no. Las guerras no son antiglobalistas. Teòricament sí, exacte, això és com això. En teoria no. Bueno, alguna branca sí, sempre ho ha estat, de fet, o sigui, no sé què, una altra cosa és que la gent se sentit molt nacionalisme. Ha habido como figuras, ¿no? del tiempo también de Anticristo, cuando se pensaba en Nerón, estos personajes de la historia, ¿no? Ya, antes de Cristo ya estaba Antíoco, y luego ha habido un montón, Nerón, Son, de alguna manera, sí, premanifestaciones de eso, ¿no? Pero aquel que se presenta como el Salvador, como por Que el ejemplo... Anticristo sea tu suegra, pues... La mía no. Digo que aquellos que se presentan como salvadores, como puede ser Milei, como puede ser Trump, que hay un mesianismo con Trump en Estados Unidos. Hay gente que lo trata como si fuera el Mesías. Vale, pero a ver, Milei se presenta como salvador ¿de qué? De su tierra, no del mundo. Claro, pero de sus perros. Esto es una tendencia que está habiendo, está ganando cada vez más en el mundo este tipo de políticos. Y para mí eso, ahí está precisamente, digamos, el camino hacia la llegada de Cristo, no en los ateos satánicos masones de Klaus Schwab. Son demasiado obvios. Son demasiado obvios la gente, ¿no? Para ser anticristo. No los veo tan obvios. Piensa que todas las figuras que hemos hablado de Anticristo, que han sido prefiguras, manifestaciones, a nosotros nos parecen muy obvios ya también, pero en aquel momento tampoco lo eran tan obvios y tenían el respaldo de muchísima gente. Y claro, para ti, para todos nosotros es muy obvio quién es Klaus Schwab, pero la gente, primero, la mayoría de la gente no sabe ni quién es, y hay mucha gente que sabe quién es, pensará que es un filántropo fabuloso y fantástico. Pero no, son los mantras que dices sí. Sí, los mantras llegan, no saben quién es, pero los mantras llegan, sí. Creo que es las dos caras de la misma moneda, tiene que ser un personaje solamente convergente entre los dos fenómenos y colocarse por ahí en medio. O sea, lo que no puede es estar en la sombra. No lo estará. No es... pero conseguirá seducir a todos, a los que aparentemente están a un lado y que aparentemente se distinguen muchísimo de los del otro y que no están así. Ahí está, es que sea un personaje como muy ecléctico, ¿no? Me da la sensación que es que incluso nosotros seremos seducidos de alguna manera por él. Es decir, que tiene la capacidad precisamente de eso, de parecer bueno, ¿no? Es decir, si será un mesianismo, hay dos tipos de... Vamos con más preguntas, que había aquí varias, y no da tiempo. Sí, que antes has explicado que el anticristo imita a Cristo, ¿no? Y de ahí que nos pueda engañar. Entonces, ¿esta persona representa que se va a presentar como Cristo? Es decir, que los que no creen creerán que esa persona es Cristo, se va a presentar como Cristo. Hay muchos que se han llamado anticristo que han hecho eso. Y hay una tendencia que se dice, pues sí, será de Israel porque os dirá yo soy el Mesías. En parte, o sea, sí va a hacer eso, pero igual no de esa manera explícita. O sea, no tiene por qué venir diciendo yo soy Cristo en la segunda venida. Puede primero engañar de una manera para acabar haciendo ver a la gente eso. O sea, no tiene por qué ser el primer día que se presenta en sociedad, por así decirlo, salir y decir yo soy el Mesías, soy Cristo, es la segunda venida. Pero ese elemento estará más o menos explícito, yo creo, en su manera de engañar. En que creerá que todos creamos que Él es el fin de la historia. Eso sí. Que querrá que todos, también nosotros, seremos seducidos mucho, lo hemos dicho, que hay que pedir por la perseverancia final. Que querrá que todos creamos que ese es el fin de la historia para bien, sí. Que dirá explícitamente yo soy el Mesías, soy Cristo en la segunda venida, no sé si será tan así exactamente. Igual sí cuando ya esté el abono, cuando ya esté todo muy preparado y ya tenga todo el mundo muy convencido. Claro, porque entonces nos engañaría más a nosotros que a los que no son creyentes, porque los que no son creyentes no creen en Cristo. Entonces, que venga Cristo realmente es más tentación a católicos.
¿Quién iba ahora? El padre. Yo creo que lo que es obvio es que debe ser judío esa persona, porque al final, como decías, si sale del pueblo de Israel, que es así como de donde se ha hablado, de Babilonia, seguramente, es probable que sea. Es decir, pone que ponga la paz, ¿no? En Israel. Obvio. Entonces... No se fila tan prime en los textos, y además a día de hoy es complicado que sea ya judío al 100%, porque a día de hoy judíos de verdad, y no los que se dicen judíos pero no lo son, hay pocos. Entonces no sé, no creo que sea lo radical de lo que sabemos por la tradición de la Iglesia sobre cómo será, qué es el anticristo. No creo que sea, no me parece que sea un dato radical que sea de raza judía. No es de raza judía, sino creyente del judaísmo. Hijo de judíos. En que también era como burla final de Satanás. Podría ser, pero hay tantos elementos más importantes de los que puede hacer burla que, bueno, sí, no. Adrián, José Carlos. Sí, yo creo que hay una tentación aquí del morbo, de especular y tal, que creo que está de más, ¿no? Que creo que lo cristiano es llevar la vida a la lucha metafísica interior, saber estas cosas está bien, nos orienta, pero como que ya está, ¿no? No, a ver si no sé qué. Vive tu vida, chicos, y ojalá que hay que saber hoy y reza por ello. Hay que saber quién es esta figura, porque nos lo decía San Pablo, y San Pablo se lo decía a los tesalonicenses, es que todos los cristianos tenemos que saberlo, pero ya está, sin más, claro. Sin rompernos la cabeza, y que no se engañen que es mañana y que será Pepito los Palotes con DNI tal, porque no, eso no lo sabe nadie hoy. Entonces, lo mismo que les decía San Pablo a los tesalonicenses que no se engañen, pues también ahora que no nos engañen. Yo, una pregunta un poco aparte, si podíamos situar históricamente a Antíoco, ¿entre qué hechos bíblicos? Antíoco es justo posterior a Daniel, creo que era sobre el 300 o así. O sea, me suena, lo podía buscar. Posterior a la invasión babilónica. Sí. Es siglo IV antes de Cristo. Pero es una de las grandes últimas persecuciones antes de Cristo. ¿Algo más? ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Que te quiero cuestionar. En cuanto al sucesor del Imperio Romano, ¿cómo ves, por ejemplo, la idea de la Unión Europea en tanto en cuanto a este principio de autoridad y en cuanto a que los límites geográficos se asemejan mucho a los del antiguo romano, al Imperio Romano de antaño, y que, por ejemplo, sus padres fundadores, quiere decir, más allá de lo que se haya desviado, del camino que haya tomado, pero aunque vemos que el orden jurídico se va resintiendo cada vez más, pero cierto principio, cierto orden todavía se sigue manteniendo, ya sea de lo liberal de la Revolución Francesa, como también me atrevería a decir, y no soy un experto en derecho, lo que sería la justicia, el derecho romano, quizá en la Unión Europea. Quizá puede haber una especie de... ¿Cómo ves esta visión? Pero en concreto, la visión de que el Imperio Romano... con el tema de la Comunidad Europea sería como una prolongación del Imperio Romano. Lo que pasa es que ya va languideciendo, se va haciendo mayor, por así decirlo. Ya por esa conexión tendría que pasar tendría que tener en medio la cristiandad medieval. Claro. Y eso queda muy claro en los historiadores, hay historiadores muy potentes que han explicado muy claramente cómo la idea de la Europa moderna es completamente anticatólica. Entonces hay una ruptura ahí antes. Pero al fin y al cabo, aunque por muy anticatólica que sea, también el liberalismo, en cuanto a lo que pueda llegar a enseñar, no deja de ser
Porque, por ejemplo, cuando tú te lees en los autores revolucionarios, ilustrados, ellos más que hablar de la ley natural, hablan de la ley de la naturaleza, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser una especie de ley natural o ley eterna, pero paganizada, racionalista, quizá, como una especie de versión de los 10 mandamientos, versión cutre, totalmente humanista. Entonces no sé si de alguna forma se puede, yo diría que ver como una especie de trasfondo, una capa muy fina, muy lisa, pero que todavía permite... No, porque a ver... Porque tampoco... Claro, tú puedes decir que puede haber una ruptura, pero al fin y al cabo no se pasa del 1 al 10 sin pasar del 2, el 3, el 4... Esto es una analogía que yo hago también. A ver, la ley es instrumento de Dios. Es uno de los instrumentos que usa Dios para dirigir al hombre hacia el bien. Entonces, cuando tú pierdes la idea de que la ley viene de Dios, y eso es propio de la modernidad, que la ley no viene de Dios, sino que o viene del hombre, o si hay una ley natural viene del cosmos cósmico, pues entonces ya te lo has cargado. Entonces, no, ahí ha habido una ruptura ya. Que ha sido gradual, sí, vale, pero claro, fue gradual desde el nominalismo. En el nominalismo empezó, porque ahí es donde se quiebra, poco después del nominalismo, es cuando se quiebra que la ley es razón y pasa a considerarse voluntad con Escoto. Entonces Escoto el que te dice, no, la ley no es razón, la ley es voluntad. Y eso, 300 años después, es cuando ya los ilustrados dicen las burradas que dicen. Entonces ha sido gradual, pero cuando ya llega la Revolución Francesa ya está roto. Es que no es que no haya ley sobrenatural, no hay ley natural, ya no hay nada, todo es positivismo jurídico, no queda nada. Ha sido gradual, claro, pero ha sido gradual desde el nominalismo. Y Escoto es un monje que está en el siglo XIV, XV, y dice que la ley ya no es razón, sino que es voluntad. Y a partir de ahí eso empieza a permear, incluso invade a cierta escolástica, se lo tragan, y ya entonces eso opera en el campo jurídico-político ya en el siglo XVI-XVII. Ha sido gradual, pero llega un momento que ya ha roto. La ley natural de la que hablan los racionalistas ya no tiene nada que ver con la ley natural, de verdad. Nada que ver. Ya no es instrumento de Dios. Lo que un católico tiene que tener muy claro de la ley es que es instrumento de Dios. También la ley humana. También la ley humana es instrumento de Dios. Lo que pasa es que esa forma, ese tipo de ley, es un instrumento de Dios que Dios ha querido que sea el hombre como administrador responsable de la creación el que la ponga por escrito, el que la plasme y la haga conforme a su función de ministro inteligente de la creación. Pero también la ley humana es instrumento de Dios. Por eso la ley injusta no se puede llamar ley, porque eso ya no es de Dios. ¿Es entonces legítimo defraudar al Estado, por ejemplo? Todas estas cosas. No siempre, no siempre. A ver. Vamos a ver. A ver. Toda autoridad viene de Dios. También la de los tiranos. Toda autoridad viene de Dios. También la de los tiranos. Porque Dios también permite que haya tiranos para sacar un mayor bien. Entonces, ¿hay que someterse al Estado? Bueno, pues en aquellas cosas que sean contrarias a la fe, no. Pero en aquello que no sea contrario a la fe, pues hay que joderse un poco. Porque lo católico es someterse a la autoridad también cuando es injusta, en aquello que no sea de fe. ¿Cómo someterse en aquello que no sea de fe? Someterse a la autoridad, salvo cuando te afecte a una cuestión que sea de fe. O sea, que el Estado te diga, no vayas a misa. Vete a la mierda, voy a misa. Pero que el Estado te diga, tienes que pagar un impuesto del 60%. Claro, te jodes. Puedes buscar la manera de pagar menos, intentar. ¿Y quién soy yo para juzgarte si defraudas? Pero
pero digamos que no es lo adecuado, porque no es algo que sea sustancial de la vida. Lo ve poca gente esto. Yo creo que esta es la idea. O sea, lo importante es que no perdamos de vista de que la autoridad es algo natural. Y que la autoridad existiría aunque no hubiera habido pecado original. La autoridad es algo que es propio de la sociabilidad natural del hombre. Entonces, aún sin pecado original, habría autoridad. Entonces, claro, hay que obedecer a la autoridad también a la injusta. O sea, sí, entiendo, pero bueno, pero la Guardia Urbana, los Mossos, por ejemplo. No se salva ni uno, O sea, tienen autoridad, me pueden llevar detenido, pero... Ahora mismo. Interiormente, o sea, me veo forzado en el plano profesional, a respetar a esta gente. Me veo forzado, porque si no tengo consecuencias terrenales, digamos. Pero interiormente, que no puedo no consideraros una autoridad, ¿no? Entonces, no tengo por qué doblegarme a esta gente, más allá. Bueno, no tengo que doblegarme a esta gente. En el plano físico sí, porque no quiero asumir ciertas consecuencias, pero yo en mi fuero interior sé que puedo saltar los semáforos, por ejemplo. Si ven a alguien en la calle, pues no tiene sentido alguno. Es absurdo. Quiere decir que es una ley meramente penal, que no es una ley moral. No es una ley de Bueno, las leyes meramente penales, que es un concepto que también es discutible, pero no lo vamos a tratar ahora. Hombre, no obligan en conciencia, pero hay que tener razones también para desobedecerlas. Y es prudente cumplirlas incluso. Fíjate, hay una persona que yo respeto muchísimo, que no voy a decir el nombre, pero es un académico que tengo un respeto enorme, y decía, me dolió, que para evitar el escándalo y para evitar que la gente actuara en contra o pusiera en cuestionamiento cosas que digan las autoridades médicas, había que ponerse la vacuna aunque creyeras que está mal. No se lo compro, pero tiene razón, en parte. Porque es verdad que si tú no te pones la vacuna y lo haces públicamente, estás metiendo la semilla de una desconfianza ante una autoridad que es legítima y que tiene su rango. Entonces, eso son cosas prudenciales. Tenía razón en el plano teórico. Hablaba también en el caso estadounidense, porque él es americano. Yo, para mi caso, no lo apliqué prudencialmente, pero hay que tener en cuenta que el principio teórico está ahí, hay que buscar siempre en esa tensión el acto prudencial que en cada momento resulte oportuno. Es una cuestión de prudencia. Pero ¿no resulta más fácil entonces un médico, ¿no? Tendrá autoridad esa persona en concreto, pero no ya el ámbito de la medicina en general como un concepto abstracto? Es médico, lo tengo que respetar porque es una autoridad. Usted, ¿no? Pero aquí no era un médico, estoy hablando de que era el gobierno. El Ministerio de Sanidad te dice esto. Claro, tú te opones, puedes crear un escándalo. Si eso es muy prolífico y tal. Ese era el argumento, y creo que es un argumento que está bien y que hay que tener siempre presente. ¿Porque socavas el imperio de la ley o por...? Claro, socavas la autoridad. Pero si tienes razones y si es prudencial, etcétera, o sea, es una cuestión de prudencia. Él también lo decía, es una cuestión de prudencia, etcétera. O sea, tampoco hacía un juicio. Pero yo no lo había escuchado así. Cuando lo escuché me hizo reflexionar, me hizo pensarlo más. Porque la autoridad es buena. Y hay que obedecerla de entrada. Sí. Pero ¿qué autoridad, no? Es como, es legítimo porque hay algo detrás, ¿no? O sea, como algo detrás y hace algo, o sea, un cura, ¿no? Es como autoridad, pero tiene como una posición y entonces... El problema lo tengo yo. A ver, el problema lo va a tener el cura, el policía, tal, de haber ejercido mal la autoridad y pagar a él por ello, pues que Dios y tal. Entonces, por eso mi concepto que inconsciencia, por la fe o por la moral, debe hacer caso, aunque pueda ser injusto, mientras no toque sus planos, supuestamente. Y es su problema y él pagará por ello.
porque es una responsabilidad o autoridad y pagará, él deberá responder por la autoridad que se le ha concedido. Pero no tenemos que estar viendo solo siempre si es legítimo o no legítimo. Bueno, a que se extralimite, a veces el policía podría extralimitarse, fuera de sus funciones, utilizar su autoridad, ahí ya no. Digamos, es un tema complejo porque ya la autoridad está por los suelos en todos los planos, en todo. Desde la iglesia. Es que claro. Te hacen respetar a la gente, o sea, que como el título de autoridad viene dicho que esta persona manda y la tienes como que respetar, pero cuando ves ejerciendo sus funciones dices, pues este tío, ¿de dónde ha salido? Sí, no sé, bueno. Que sí, que yo entiendo lo que dices, pero nosotros no podemos ser los primeros que socavemos el principio de autoridad. Porque es que si no estaremos tirando piedras contra el tejado. Y sobre todo es que piensa que gente con mayor autoridad que la que te pongas delante, que tengas que obedecer que no te gusta, porque sea injusto, ha habido mucha más en la historia, con mucho más poder y ejerciendo mucha más tiranía, y también esas personas han recibido el poder de Dios. Y Dios quiere que ese poder a veces lo reciban tiranos, y Dios saca muchos bienes de lo que hacen los tiranos. Cantidad de mártires que ha habido por culpa de tiranos. Y eso es un bien tremendo para la Iglesia. Para nosotros hoy aquí es un bien la sangre de los mártires que ha caído por tiranos que Dios ha permitido. Constantín. Sí. Es sobre la cuestión esta de autoridad y cuando la ley es contraria a la fe. O sea, tengo siempre la sensación de que el Estado moderno siempre es contrario a la fe por principio. Es decir, el momento en el que se formula el Estado moderno es a través de rechazo deliberado y explícito de Cristo. O sea, hay un momento en el que el ser humano comete el pecado original, es expulsado del paraíso, es arrojado a lo que después la filosofía moderna llamará estado de naturaleza. Que la filosofía moderna lo que hace es decir, vale, habéis sido salvados del estado de naturaleza, pero no habéis sido salvados del estado de naturaleza, rechazad a Cristo, y lo que necesitáis es un orden social, un estado que en el fondo está supliendo a Cristo. Entonces, claro, el estado moderno que se sigue del rechazo, insisto, deliberado y explícito de Cristo, es por principio contrario a la fe. Vale, tienes razón. El Estado moderno es, por principio, anticatólico. Porque rechaza que el poder venga de Dios. Pero nosotros somos católicos. Nosotros sabemos que el poder viene de Dios. También el poder del Estado moderno, que rechaza que el poder viene de Dios, también le viene de Dios. Y también Dios ha permitido eso. Entonces, que el Estado moderno te diga, el Estado es aconfesional y te tiene que parecer muy bien que el Estado sea confesional, pues eso no te lo compro. Yo quiero que el Estado sea confesional católico porque es la religión verdadera. Que el Estado te dice no vayas a misa, pues, vale, esto está en la mierda, yo voy a misa. Pero que el Estado te dice págame 1 millón de euros en impuestos de los 2 millones que te ha dejado tu padre en herencia, te jodes. Sí, no, claro, Dios lo permite, pero Dios lo permite a través del don que nos queda después de la expulsión del paraíso, que es la libertad, es el libre albedrío. Lo permite a través de algo que no está del todo en manos de Dios, es decir, es la libertad que tenemos para hacer el mal, de hecho. Entonces, Dios lo permite independientemente de nuestra libertad. Sí. Pero de la libertad de los que lo sufrimos o tal, de las que lo hacen es porque han ejercido como lo hacen, pero me refería a los que lo reciben, que es la que, habla, que es la que hablas tú. Que sí, que el Estado moderno es una mierda, pero... Sí, por supuesto. Es lo que... El punto de partida es lo que hay. Mientras hablaba se me ocurría una analogía que no sé si es del todo buena, pero puede ser. Vamos a ver. Yo tengo para no decir que adopto,
queda muy morboso, pero es igual. Mi hermano se muere con su mujer y su hija se queda huérfana y me la quedo yo. Yo no soy su padre. Para nada. Pero voy a ejercer su autoridad como padre y me tiene que respetar, aunque no sea su padre. Entonces, que de origen el Estado esté mal no quiere decir que no tenga que respetar su autoridad en aquello que lo que me dice es bueno o es opinable. Bueno, o sea, que el problema es que la propia autoridad, si está desordenada, genera los conflictos enormes en la sociedad, genera un desorden, pero es un problema, es su problema. Y cuando nosotros ejercemos mal la libertad, nuestro propio libertad, y eso afecta a nuestros familiares, amigos o lo que sea, ¿no? Y provoca el caos. Es problema de ellos. Entonces, digamos que estamos en ese plano. La autoridad en sí misma tiene que ser respetada, aunque se ejerza mal. Y ahí se ve los efectos de ejercer mal, tanto de nuestra autoridad en nuestro plano, como de la autoridad cuando la ejerce mal. Entonces, es lo que hay. Que a mí este espíritu así como un poco anárquico-católico me mola, ¿eh? Pero cuando uno es padre, cambia un poco el chip, porque vive el ejercicio de una autoridad recibida de Dios y de cómo a veces la cagas, pero tu hija te tiene que seguir haciendo caso. Es ciertamente peligroso eso. Esa visión un poco anárquica venida precisamente de rechazar el Estado moderno. Claro que hay que rehusar el Estado moderno y hay que combatirlo, ¿no? Y hay que luchar por restaurar el orden natural, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que la coyuntura es esta, que somos realistas, que hemos de Y que Dios permite, Dios permite eso, y que evidentemente hay una autoridad, ¿no? Porque de lo contrario sería el caos, ¿no? No solo lo permite, sino que le da la espada. O sea, que realmente que al poder, o sea, al gobierno le da la espada, que por algo se caga, que sí, que no es simplemente el ir en contra del Estado y no, que no es eso, pero que lo que quiero decir es que bueno, que ha mediado la libertad del ser humano y que ha habido consecuencias y que no es simplemente la figura del Estado y acabar con ello. No, bueno, ¿de dónde proviene la noción moderna del Estado? Que proviene de ahí, del rechazo de Cristo. Bueno, vamos a la última ya. Bueno, no es una pregunta. Para añadir un pequeño matiz sobre esto, que es que creo que Jesucristo responde claramente a este asunto cuando los judíos, los fariseos, le presentan un denario preguntándole, bueno, no se lo presentan, lo coge Jesucristo del suelo, le preguntan explícitamente delante de los romanos si había que pagar tributo al César. Estamos en una situación en la que el pueblo de Dios se encuentra oprimido, invadido por el Estado romano, considerado ilegítimo en aquel momento, y aún así Jesucristo coge el denario y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, no hay que olvidar también la historia de la salvación, que Dios se vale muchas veces del aparente tirano después para salvar a su pueblo. Es el caso del rey Ciro, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas veces la imagen incluso del rey, que es pagano, que no es creyente, ¿no? Es un instrumento en las manos de Dios para manifestar su providencia con su pueblo. Y Pilatos también. El poder que tiene más poder que Pilatos, pero que no se lo tiene dado. Muchas gracias, profesor.